Hola, vamos a continuar nuestro recorrido por el género Prunus y empezaremos con el melocotonero, que es especie Prunus persica. Bajo este nombre de especie se esconden tres variedades muy características. El melocotón, que es la que da nombre al popular especie, que se caracteriza por contorno redondeado y una fina pubescencia en la piel del fruto. La nectarina, que es una variedad que se caracteriza cuando la piel del fruto es totalmente lisa y la carne suele ser un poco más dulce. Y la paraguaya, que está aplanada, que generalmente tiene pubescencia, pero están variedades de paraguaya que tienen piel como si fuese una nectarina. Estos tres tipos básicos a su vez tienen un montón de variedades en función del color de la carne, de la adherencia de la carne al hueso, de su sabor y por supuesto otros aspectos que no tienen que ver con el fruto sino con el tipo de resistencia o de maduración del árbol. Esta es una hoja de Prunus persica para que podáis reconocerlo. Curiosamente, esta especie, que se llama persica, no es originaria del actual Irán, sino que su nombre viene de China. El atributo donde se domesticó muy tempranamente, hace 6.000 años, ya hay restos de huesos, de endocarpos y semillas del melocotón que corresponden a variedades directamente cultivadas, porque anteriormente lo comeríamos probablemente de modo silvestre. Su llamada persica se viene al hecho de que llegó a Europa a través de las conquistas de Alejandro Magno y por eso se encontró en Persia. Esta planta se come sobre todo el fruto, pero también se puede hacer directamente no con fruta, sino con mermelada, como fruta seca, que son los orejones, o en almíbar, que también es muy característico. En relación a las exigencias del melocotonero como cultivo, indicaremos que se trata de una especie que resiste bastante bien el frío invernal y que de hecho necesita al menos 500 horas de frío para poder ser el proceso de vernalización, es decir, para que el árbol reconozca pasado el invierno y empieza a florecer, pero tiene una floración temprana también como muchos prunus, lo cual hace muy sensible a lo que ocurre en los momentos de marzo, que son momentos donde puede haber heladas muy fuertes o puede haber muchas lluvias que podrían malograr la fructificación. La lluvia de invierno le viene mal si es excesiva porque los suelos encharcados le pueden perjudicar y en cambio le conviene un riego en verano y una fertilización para que los frutos sean abundantes y sobre todo grandes, pero sin llegar a producir encharcamientos, y suelos muy pesados no pueden ser muy adecuados. En España destaca en Aragón el melocotón de Calanda, que tiene unas técnicas de manejo muy curiosas porque cada fruto individual es embolsado en un papel parafinado y esto se hace desde que tienen tamaños pequeños para así estar que esté protegido de los daños por insectos o por el sol y son melocotones con mayor valor en el mercado. Aquí tenéis un link en la presentación que os he dejado para que veáis cómo funciona la marca de Calanda y cómo un poco también lo que insisto mucho en cómo las marcas ayudan a que un producto se posicione en el mercado y tenga mayor valor, y creo que veáis cuanto más ejemplos mejor. Muy semejante en su aspecto a los melocotones son los albércigos o albaricoques. Esta especie también es originaria de China, vive de modo natural entre el oeste de China y entre el Mar Negro, y se pensaba hasta hace poco que se había domesticado en China y había llegado allí hasta el resto del mundo. Ahora se sabe que había habido 2 o 3 domesticaciones, probablemente 2 en China de modo independiente y una tercera en Asia Central. El nombre de armeniaca proviene porque los griegos lo traen también de Armenia, que Armenia es una región situada en el Cáucaso. Veis que la hoja es muy diferente del melocotón, mucho más redondeada. Se consume su fruto directamente, se puede hacer mermeladas de albaricoque, también orejones, que son los frutos secos, y hay un licor típico en Italia, que es el amaretto, que también se puede hacer con almendras, pero se puede hacer con el aceite de las semillas de albaricoque. Sus características agronómicas son muy parecidas al de todos los prunus. Floración temprana, por tanto muy sensible a lo que ocurre en marzo, unas necesidades de frío variables, entre 300 y 800 horas de frío, o sea, vernalización. Esta sí que va bien con los suelos calizos y es una variedad autocompatible, por lo cual no es necesario tener 2 variedades diferentes en el mismo campo. En España se suelen cultivar la galta roja, que es la más temprana, y la moniquí, que es la más tardía. Y lo demás se cultivan en el Levante, la Comunidad Valenciana y Murcia,
Hay también cultivos, algo en La Rioja, muy cerquita de aquí, bajando hacia La Rioja, hacia Logroño, en campos del Bericoque, Castilla-La Mancha y Andalucía. Aquí tenéis un sello de Armenia, mostrando un albaricoque Prunus armeniaca. Bueno, continuamos con los Prunus y vamos a entrar con el Prunus dulcis, con el almendro. Es una especie diferente, en el sentido que lo que consumimos no es el endocarpo y el mesocarpo, como en todos los demás Prunus, sino es su semilla. A pesar de eso sigue siendo una drupa un poco particular porque el exocarpo está lleno de pelos y el mesocarpo es muy fibroso. El endocarpo, como todos los Prunus, pues es muy leñoso. Y en su interior alberga la semilla, que es lo que nos interesa. El Prunus se llama Prunus dulcis, y dulcis no es por casualidad, porque los Prunus generalmente serían Prunus amara o amargos. Sin embargo, este Prunus es dulcis porque ha tenido una mutación que ha hecho que pierda las moléculas de cianógeno, recordad esos compuestos de nitrógeno y carbono, que son sumamente tóxicos porque son precursores del cianuro. Cuando comemos muchas almendras amargas podemos intoxicarnos. De hecho, de vez en cuando comemos almendras, de vez en cuando tenemos una que sabe diferente, sabe más amarga. Pues ha habido una reversión de esa mutación y se ha vuelto amarga. Comer una, dos, unas poquitas no pasa nada, pero comer muchas podría ser peligroso. Como en todos los cultivos hay diferentes variedades. Y quería presentaros dos tipos de variedades. La almendra marcona, que ves que es un poco más aplanada y más esférica, que es la típica, la más valorada, típica para hacer, por ejemplo, los turrones. Y las almendras alargadas, tipo desmayo largueta, que son las típicas que se utilizan para hacer los snacks, los aperitivos de almendras tostadas. Además de eso, la almendra se usa muchísimo, está muy en boga. Tiene bastante aceite y de hecho se puede hacer aceite de almendras dulces. Se puede también hacer productos lácteos porque tienen mucha proteína y grasa, como las bebidas lácteas que no son leches de almendras. Hay incluso cremas de almendras con azúcar. Bueno, incluso también se usa mucho en cosmética sus aceites. Aquí tenéis la hoja, veis una hoja alargada, que recuerda un poco la del melocotón. En cuanto a su origen, el almendro es un producto mediterráneo, un árbol que de modo natural vivía en la cuenca del Mediterráneo, y se piensa que en algún lugar entre Asia Menor, incluso en Líbano o en el actual Líbano, Israel, o en Irán, se domesticó hace al menos 6.000 años, lo que lo convierte en un producto bastante antiguo, en un cultivo antiguo, no tanto como el trigo o la cebada, pero está en ese grupo de cultivos que son los cultivos históricos. Como hemos dicho, el almendro es por excelencia una especie de clima mediterráneo. Tolera muy bien la sequía estival, necesita, para ser un Prunus, necesita muy poco frío para vernalizar, y además crece en suelos muy pobres. De hecho, históricamente se ha cultivado en suelos marginales. Esto lo hace una especie clave en la agricultura mediterránea, en la gestión agricultura mediterránea, formando una trilogía con la vid y con el olivo. Desde el punto de vista agronómico, el almendro tiene un proceso de maduración muy largo, desde la floración y fecundación hasta la fructificación y recogida son 9 meses. De hecho, suele ser el último fruto que se cultiva. En La Rioja, por ejemplo, se cultiva el almendro, se recoge después de la vendimia. La floración es, por tanto, muy temprana, a veces incluso a finales de enero, mediados de enero, febrero, un periodo de tiempo en los cuales las heladas intensas son comunes o los periodos de mal tiempo, lo que puede comprometer mucho la fructificación, bien porque se estropean las flores o bien porque hay lluvias y no puede haber polinizadores suficientes. De hecho, en algunos lugares donde se gestiona de un modo más intenso, se traen abejas, se traen apicultores para que los polinicen. Además, las variedades tradicionales son autoincompatibles, de modo que hay que tener diferentes variedades para que puedan cruzarse entre sí, aunque ya está trabajando en buscar variedades compatibles. Recordad que compatibilidad significa partenocarpia. Un autoincompatible necesita el polen de otra variedad, pero un autocompatible también necesita el polen de la misma variedad. No puede producir el fruto sin disponer de polen, sin que haya fecundación previa. El almendro históricamente ha sido un cultivo de
suelos marginales, una de poca producción, y que era como algo que añadía valor a esos terrenos donde no se podía poner vides o trigo, cultivos de más interés. Sin embargo, y las producciones eran muy bajas, estamos hablando de 300 kilos por hectárea en secano en esos lugares. Sin embargo, esto está cambiando. El secano es un árbol muy rústico, que tolera muy bien la sequía, los suelos malos, pero es un árbol que responde muy bien cuando se le ponen buenos suelos, cuando se le riega adecuadamente, y la producción puede pasar de 300 kilos por hectárea a 3.000 kilos por hectárea. Esto es lo que ha ocurrido en algunos países, porque el almendro, que en España tuvo un periodo de que se fue abandonándose, fueron incluso arrancándose, ahora tiene un gran valor, porque los frutos secos en general han adquirido un gran valor. Y en ese sentido, Estados Unidos, California, se ha convertido en el primer productor mundial, con una agricultura de almendro muy intensiva, con regadíos, con plantas puestas en marcos más próximos, de menor talla, con una recolección automática. De hecho, es así que California, con la mitad de superficie que España, está produciendo muchísimo más que España. Pero no solo es el caso, si Australia, que todavía tiene 14 veces menos cantidad de superficie de almendros que España, está produciendo más cantidad de almendras que España. Y en este sentido, en España está habiendo una transformación. El almendro es ahora mismo el cultivo que más está creciendo en superficie, por delante incluso del olivo. Pero no tiene nada que ver con los almendros tradicionales que hemos visto, almendros grandes, en zonas así espaciadas, en las laderas, sino que están almendros en zonas llanas, gestionados de modo intensivo y recogidos de modo automático. Aquí hay un vídeo de una demostración de cómo se recogen los almendros. Fijaos en las máquinas que los recogen y fijaos también en el modo en que están puestos los almendros, qué bajitos son, qué juntos están. Y también quería mencionar que si quieres entrar, aquí tenéis un link a la Asociación de California de Productores de Almendras, para que os fijéis que siempre insisto mucho en cómo gestionan la almendra de California para venderla y cómo hacen publicidad a través de páginas web y por supuesto a través de anuncios y otras cosas. Y para finalizar el almendro, ver unos paisajes de almendros en flor, que es una maravilla. Esto es de Italia y está sacado de TripAdvisor. Fijaos qué laderas magníficas de almendro. Y fijaros qué marcos son tan diferentes. Si veis el vídeo de gestión del almendro, qué diferentes son. Los árboles son grandes, el espacio entre árboles es muy elevado, la mecanización de la recolección es imposible. Claro, estos son almendros que producen 300, 400 kilos por hectárea. Pero bueno, pues son preciosos. Hasta la vista, continuaremos con las manzanas y las peras. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches.